puedo asegurar que se van a cansar de ver pacientes con degeneración macular asociada al edad. Es una de las patologías oftalmológicas más frecuentes en pacientes mayores de 65 o 70 años. ¿Qué me interesa? Si bien fue descrita en 1874, la denominación actual es degeneración macular relacionada con la edad. Ustedes ya se recuerdan que vimos parte de la anatomía y la histología de la mácula y de la fobia, que estaban los conos, los bastones, todo. Bien. Y el hallazgo característico en el fondo del ojo van a ser los drusen o drusas de Korobe. Este nombre hay que grabarlo, porque, miren, ¿qué significa? Etimológicamente, cavidades en las rocas o geodas. Entonces, ¿qué hice yo? Cuando estaba en Talampaya, le saqué esto y dije, che, puede servir para explicar los druses. Entonces, lo que se llama así, redondito y todo lo demás, para que no se olviden de ello. Perdón. Que son de color blanco o amarillo, pueden tener borde cristalino, se pueden acompañar de hipo o hiperpigmentación del epitelio pigmentario de la retina, que es el que más se va a alterar, con una membrana, cuando ustedes estudiaban histología, que se llama la membrana de Bruch o Brach, y pueden presentarse formas húmedas, es decir, con transudación, o ya formas secas. Bien, la forma húmeda puede causar ceguera en forma rápida. ¿Y dónde va a radicar todas las alteraciones? Fotorreceptores, epitelio pigmentario en la retina y membrana de Bruch. Desde ya les digo que se exacerba la posibilidad o se incrementa la posibilidad de tener una atrofia de mácula en fumadores, en hipertensos, diabéticos, pero sobre todo fumadores. El epitelio pigmentario de la retina es el elemento central en la patogénesis. ¿Y qué es esto del epitelio pigmentario de la retina? Bien, estas son prácticamente las 10 capas de la retina que la podemos ver perfectamente con la tomografía de coherencia óptica. La cosa va a estar acá, en la maculopatía asociada a la edad. Entonces, vamos a tener alteraciones en la visión central. Tienen una alteración, una metamorfosia, no distinguen bien y además es como cuando están leyendo, tienen como gaps, no están viendo. Ya lo vamos a explicitar mejor. Entonces, todo radica acá, con los bastones y todos los fotorreceptores, el epitelio pigmentario y ahí la coroides. Lo que yo les decía recién, ¿se acuerdan? Lo que habíamos visto de la mácula. Entonces, la atrofia, macular, fotorreceptores, que los tenemos a decir, si estamos haciendo el epitelio pigmentario de la retina, esta membranita, en esta membranita se van a formar esas geodas, esos druses de coroides, y ahí tenemos la capa vascular que es la coroides. ¿Ven cómo se van formando estos drusen o drusas? ¿La ven bien? Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Dónde las vamos a encontrar? Fíjense, una mácula normal, que es esta, siempre la mácula está en la región posterior del fondo del ojo. En la región posterior del fondo del ojo. Miren, un niño de 3 años y un adulto mayor de 80,
obviamente la alteración en esta membrana que va teniendo y la formación allí mismo en la membrana, en el epitelio pigmentario de estos druses. Y todo por cuestiones relacionadas con la vascularidad, con su irrigación. Y estos son los druses. Ya vamos a ver más cuando ustedes están viendo esto en el fondo del ojo. Miren acá. Aparecen como si fueran, ¿ves? Y sobre la mácula, ahí hay algunos, y acá, ya fíjense la cantidad que hay. Cuando yo veo drusen de coroides, ya está el diagnóstico de la maculopatía asociada a la edad. Ahí tienen, miren la cantidad que tienen de drusen. Son como, fíjense, redonditos, no son como cuando yo estoy mirando exudados. ¿Los ven? Y estos ya se ven como si fueran cristalinos, ¿no? Ya son muy antiguos, se están casi calcificando estos druses. Por supuesto que aquí la afectación es marcadísima. Tenemos formas secas, el 80% de las que van a ver ustedes son formas secas, donde vamos a ver los druses y no va a haber una coalescencia, perdón. Estos, la forma seca, tienen gaps en una imagen. Están leyendo y no ven por ahí algo en el renglón. Vamos a ver enseguida cómo lo podemos hacer un diagnóstico, incluso sin el oftalmoscopio, pero lo vemos con el oftalmoscopio, pero con la grilla de Amsler, que es una tontera, la bajan de donde quieren. Las formas húmedas lo que tienen es una trasudación y obviamente pueden llevar a la ceguera, tienen distorsión de la imagen. Ese es el test de Amsler. A 33 centímetros, obviamente no tan grande como la tenemos acá, es una cartilla, se le pone el paciente, mira uno y mira el otro. ¿Qué ve un paciente que tiene una maculopatía asociada a la edad? Esto. ¿Lo están viendo? Pero no solamente eso. Esto. Está leyendo y tiene esto. ¿Cómo podría haber la degeneración macular asociada a la edad del MAE? Veo esto. Son pacientes que tienen marcado estrés oxidativo, muchos radicales libres. Obviamente que esto no viene solo, viene con afectación en sus coronarias, en sus carótidas, etc. Tienen dificultad para reconocer los rostros, los colores parecen menos intensos si tienen lesionadas los fotorreceptores. Necesitan cada vez una luz más intensa para ver de cerca. Ahí tienen una degeneración, como dijimos, fíjense cómo empieza con los drusen de coroides. También para esto sirve la tomografía de coherencia óptica. Lo que viene. Y entre los factores, por supuesto que hay mutaciones, pero el tabaquismo, cuidado, hipertensión, todos los factores de riesgo en general, todos los factores de riesgo
de riesgo cardiovascular. Fíjense ustedes que el tabaquismo reduce en un 50% la concentración de pigmento macular. La nicotina estimula la formación de mediadores de la inflamación, facilitan el estrés oxidativo. No se olviden que los omega 3 son muy protectores de nuestra retina, como también de nuestra sustancia gris y sustancia blanca. No se lo olviden, la mayor concentración, cerebro humano, ¿no es cierto?, presenta la mayor cantidad de docosahexanoico, ¿no? Pero fíjense, el 60% se almacena en las células fotorreceptores de la retina, conos y bastones. Si ustedes tienen pacientes con factores de riesgo, todos deberíamos estar con omega 3. Y si esos omega 3 son de CRIB, mejor aún. Y sobre todo, leyendo que tengan eicosapentanoico y docosahexanoico, como estamos viendo acá. Bien, glaucoma. El glaucoma es una neuropatía. Obviamente, vamos a ver por qué se produce, pero es una neuropatía del nervio óptico. Si nosotros decimos cuáles son las principales causas de ceguera a nivel mundial, aunque les parezca mentira, las cataratas, obviamente, pues no se opera, ¿no es cierto? Bien, el glaucoma. La tercera es la degeneración macular relacionada con el retinopatía diabética, en otros países el tracoma, afectaciones oculares infantiles por carenciales, sobre todo en África subsahariana, etc., ¿no? Pero en nosotros fundamentalmente esta y esta. Neuropatía óptica degenerativa. ¿Y a qué se debe? A un incremento de la presión. ¿Dónde? En la cámara anterior. ¿Por qué? ¿Por qué? Por alteración en el drenaje del humor acuoso, no por exceso en la producción. Y esto es una imagen que me agrada para explicar. Fíjense la complejidad del nervio óptico. Nosotros tenemos esta parte que son las células ganglionares de la retina y además estas células de Müller que serían parte de la parte de la glía. El humor acuoso. ¿Qué pasa con el humor acuoso? Fíjense, producido por el cuerpo ciliar, en definitiva, circula por la cámara anterior del ojo y drena a través de una red trabecular en el ángulo irido corneano, a través de un canal que se llama, si ustedes se recuerdan, el canal de Schlemm. Entonces, la elevación de la presión no resulta de un exceso de la producción, sino una disminución en la excreción. Sea funcional, la forma con ángulo abierto, y formas estructurales que son con ángulo cerrado. La mayoría son que vamos a encontrar con ángulo abierto. Entonces, a partir de allí, esto vamos a ir un poquito más rápido, pero fíjense, el cuerpo ciliar es el que forma el humor acuoso y va y tiene que drenar por acá. Si no drena esto, fíjense, esto sería un ojo sano, tenemos el humor vítreo, el humor acuoso se evacúa ahí en el ángulo irido-corneano, entre el iris y la córnea. El humor acuoso en el ojo enfermo no puede drenar, sea por causa funcional o estructural del sistema de drenaje. ¿Y qué hace? Incrementa la presión. Y esto va desde la parte anterior a la parte posterior. Y eso es lo que va a llevar a dañar el nervio óptico.
Ustedes saben que puede ser abierto o cerrado, del adulto juvenil entre los 3 y 40 años, factores de riesgo de edad avanzada, historia familiar, la miopía, baja presión diastólica. Pero acá lo mismo. Ángulo abierto, obstrucción funcional, funciona muy bien con gotas, y este es un crecimiento, es decir, esto es estructural, hay algo allá anatómico que compromete, y este va a cirugía. Lo mismo. Pero nosotros dijimos que tenemos una excavación fisiológica, claro. Pero miren ustedes que yo veo bien los vasos acá. Miren qué pasa cuando yo tengo una excavación glaucomatosa. Los vasos aparecen distorsionados como en bayoneta. Y estas son las etapas por las cuales va avanzando, hasta, lamentablemente, cuando vemos esto, el paciente ya perdió la visión. Excavaciones. Ahora vamos a ver excavaciones glaucomatosas. Sin duda, miren el corrimiento de los vasos, ¿lo ven bien? Nada que ver con la fisiológica. Nada que ver. Miren lo que es esta excavación. Cuando vean eso en el fondo del ojo, no tienen dudas de que es un glaucoma. El glaucoma puede tener, sobre todo de ángulo estrecho, una crisis aguda que forma parte del ojo rojo que podemos ver en las guardias. Y allí fíjense que la alteración también a nivel de la pupila, en un glaucoma de ángulo estrecho. Este es el dibujo de ese grande congénito del glaucoma de excavación característica dibujada, eso está dibujado por allá por el año 1860. Miren lo que es eso. Bien. Y ahora vamos a empezar con otro tema. 28 de septiembre. ¿De qué año? Hace unos días. 2 días. No me alquiló la casa por ciega. ¿Lo escucharon eso? ¿Lo leyeron? Sí. Que la contrató Rottenberg ahora porque esta chica es bailarina y actriz. Cuando fue a firmar, le dijeron, no, pero soy ciega, no, para alquilar. Bueno. Eliana perdió la vista de a poco. Cuando tenía 15, viajando en auto, se dio cuenta que no podía leer los carteles de las calles. Junto a su padre empezaba a peregrinar por oftalmólogo hasta que uno dio la tecla. Era un tema del nervio óptico, que se fue atrofiando. Me hicieron de todo, pero no se pudo llegar a saber qué es lo que ocasionó la neuritis óptica. Así se llama lo que tengo. Entonces, veamos esto. Nervio óptico normal, neuroóptico inflamado, con marcada alteración de la mielina. ¿Qué patología neurológica de gente joven puede cursar con neuritis óptica? Perfecto, la esclerosis ejemplar, una desmielinizante. Bueno, entonces, puede estar asociada a patologías autoinmunes. La forma más común es la neuritis óptica desmielinizante aguda. Hay que apretarlo. Existen otras neuritis, por ejemplo, las isquémicas. Esta es una chica de 25 años que viene con una visión borrosa, le duele el ojo, sobre todo cuando lo tiene que mover.
y tiene alteración en la visión de los colores, en el fotomotor y el consensual, como dice eso. Bien, fotomotor y consensual. Recuerda estar la cartilla en L. Yo tengo una cartilla para mis pacientes que la uso en el consultorio. Entonces, puede ser la primera manifestación de la esclerosis múltiple. Se presenta hasta en un 50% del curso de la enfermedad de una esclerosis en placa. Se manifiesta con una pérdida visual subaguda, dolor con el movimiento ocular en más del 90% de los casos. Luego como ve y le duele. La mayoría recupera su agudeza, digo al comienzo. Se afecta el campo visual. 2/3 de los casos la papila tiene apariencia normal. Y esto es lo que dicen, hay este lema que dice el aforismo médico: el médico no ve nada y el paciente tampoco, no ve nada alterado. Estas son las neuritis ópticas retrovulvares. Pero tenemos otras neuritis que sí cursan, por eso se llama papila, papilitis. Acá tenemos, esta es justamente una esclerosis en placa, de esa paciente que estábamos hablando. Bien. La otra cosa, en general, en las neuritis ópticas, yo puedo hacer el diagnóstico, además de ver la imagen, con resonancia nuclear magnética con gadolinio, porque capta el nervio óptico, en este caso, nervio óptico izquierdo. ¿Ven la diferencia? Bien. Vuelvo a las anécdotas. Primavera 1982. Yo, jefe, realmente un atrevimiento mío en el policlínico bancario, fui jefe allí como 26 años, 27 años, y viene el día 22 de septiembre una chica que había estado en el picnic de la primavera el 21, y el jefe de residentes, un excelente cardiólogo y clínico que no lo está pasando bien ahora, pero es un genio, el doctor Asaf, que está en Misiones, me dice: jefe, ¿usted sabe que ha venido una chica que no ve nada? No, estuvo ayer en un 21 de septiembre, estuvo ayer en un picnic y todo, y yo la traje. Y yo pensé, algo le ha pasado, pero en la esfera emocional. Cuando le hicimos el fondo del ojo, no podíamos creer, tenía esto. Y lo tenía bilateral, tenía esta papilitis. Estas son imágenes de esta chica. Y la llevamos a Fundus para que le hicieran estas fotos. Esto es lo que veíamos nosotros en el fondo del ojo. Esta era una papilitis de bebé. Lamentablemente no la pasó muy bien. Esta chica quedó con una marcada disminución después de su agudeza. Pensemos, esta imagen tiene justo 40 años. Todo eso es de ella. Estas son otro tipo que son isquémicas, por ejemplo, las que ya habíamos visto hace un rato en la arteritis de la temporal. También pueden dar estas neuritis ópticas. Y una cosa fundamental que tienen lo que ahí está puesto, una pérdida de la visión por encima y por debajo del ecuador, es decir, altitudinales en general estos pacientes. No vamos a poner en todo ello. Algunas tóxicas, la miodarona nos puede dar una neuropatía tóxica. Obviamente que hay que suspender
el FAN. Misceláneas, así vamos pasándola rápido. Misceláneas normales. La arteria silio-retiniana. Esta se ha visto muchísimo. Normal. Esto que vemos acá, como un gusanito. Arteria silio-retiniana. Es más, es como que tiene una protección si tuviese una una obstrucción de la arteria central. Es una variante normal. Esta también uno asusta porque la ve y es una mielinización del nervio óptico. Puede simular un edema de papila, pero el paciente ve perfecto. Esto, 14 de noviembre de 1977, pelea con mi maestro. Pero no este caso, punto, sino de un hombre. Como había que tener todo, yo había estado de guardia, ¿por qué digo el 14 de noviembre? Porque yo cumplo años el 14 de noviembre, el 13 de noviembre había estado de guardia, y allí teníamos que hacer no solamente todo el examen, el fondo del ojo, el tacto rectal, sino directamente hacer el hemograma, ¿no? Hacer la orina y todo lo demás. Y me habían entrado 8 pacientes, así que bueno, había que presentar. Entonces uno va paciente, veo esto y llamo a las 3 de la mañana a un residente de oftalmología que vivía también en el pabellón del hospital. Lo ve y dice, porque le digo, che, puede ser un coloboma así. Entonces cuando lo ve con un cubano, al otro día, ¿qué va a ser coloboma? Por bromar, pero lo hacía, única y exclusivamente. Con esto, que parezca mentira, ven perfectamente bien los pacientes. Podemos tener distrofias progresivas de conocibastones. Esto me salvó el doctor Camacho, de La Plata. ¿Quiénes cursaron La Plata? Bien. ¿Lo conociste a Camacho? Bueno. Camacho, años 77, 78, que era, se cumplían los 200 años del nacimiento de San Martín y todo. Venía todos los sábados, se había hecho amigo mío, yo era un pibe, y venía al pabellón donde yo vivía, hacíamos la visita de sala, él se quedaba el sábado hasta la noche, venía con su termito, tomaba mate y todo lo demás. Profesor titular en La Plata. Y un día me trajo una paciente, en un colectivo se veía, y me dijo, ¿qué tiene, doctor Hierro? Bueno, yo me miré, mírenlo con 20 dioptrías para poder ver el cristalino. ¿Por qué digo que me salvó? Porque me salvó en Bahía Blanca, cuando alguien me quiso hacer pisar también lo que yo les decía, la cascarita de banana. ¿Por qué? Porque era un paciente con un problema neurológico, un muchacho joven, efectivamente, y me salvó el fondo del ojo. Típico del Wilson, catarata en girasol o en margarita. Para verla, tengo que poner el oftalmoscopio más 15 más 20, porque estoy viendo cristalino. ¿La ven bien? La van a ver en otra patología. Porque el anillo a veces es difícil de ver de aquella luz. El anillo a veces no es fácil de ver. Pero si ustedes, dando revisión, acá para que vean que es una afección patolenticular, núcleos grises, todo calcificado. Bien, esto me salvó el profesor Camacho muchos años antes, porque lo que les estoy contando fueron 20 años después en uno de los dos hospitales ahí de Bahía Blanca, yo haciendo revista. Tenían el diagnóstico y todo lo demás, hicieron creer que no tenían el diagnóstico. Bien, aquí está
como verdoso dorado, que es el anillo, pero la catarata, cuando ustedes vean la catarata. Otra cosa que podemos ver con el fondo del ojo son los desprendimientos de la retina. Obviamente viene con la disminución súbita de la visión y viene como con este desgarro que tiene el paciente. Y fíjense que ustedes lo pueden ver allí en una como en resonancia, ahí están viendo el desprendimiento de miopía. Esta es de una mujer de 80 años que tenía una miopía de menos 19 dioptrías. También un traumatismo, la cirugía de cataratas, diabetes, etc. Hemorragias en el vítreo, la diabetes, una oclusión de la vena central, traumatismo, también lo puede dar. Atrofia del nervio óptico. Cuando yo tengo atrofia del nervio óptico, veo la papila casi brillante. La papila casi brillante. Papila casi brillante. Bien. Esto vamos a seguir. Yo puedo tener una hemorragia, un pelo, puedo ver cataratas, puedo ver una úlcera de córnea con hipopión, miren ustedes, la úlcera de córnea, el hipopión, a veces una infección micótica, tumores, nevus y melanoma de coroides, los podemos ver perfectamente con el oftalmoscopio. Miren ustedes. Miren ustedes. Voluminosa metástasis de un carcinoma bronquial. Metástasis de un carcinoma de mama que tomó la coroides. Múltiples metástasis en un tumor de pulmón de células pequeñas. Esto nada más que como para que vean qué importante es tener. Esta es una metástasis de un tumor no muy frecuente, un adenocarcinoma endometrioide. Pero esto tampoco es frecuente. Los síntomas neurocutáneos, acá tumor en una esclerosis tuberosa. Retinitis pigmentaria. Justamente hoy estaba leyendo en el hotel una actualización de retinitis pigmentaria. Las imágenes características son estas que se llaman en forma de espículas óseas. Ojo que va a llegar lentamente, lamentablemente, a la ceguera. Fíjense ustedes que comienza entre los 10 y 20 años, al comienzo tienen ceguera nocturna. Esto es el cuadro característico. Y después comienza con un trastorno en el campo visual y la aparición de estos pigmentos, pero en forma, como se llama, de espículas. Esto para cuando están en la guardia, una hemorragia subconjuntival, una conjuntivitis probable viral, la que más frecuente que nos dé esta hemorragia, que es la adenovirus, ni que hablar la conjuntivitis gonocóxica, pero es muy purulenta, la conjuntivitis por inclusión, una epicleritis en una enfermedad reumatológica, pterigio. Vamos un poquito más. Pérdida súbita de la visión. Por ejemplo, una hemorragia subretiniana en una degeneración macular. Oclusión de la vena central de la retina nos da una pérdida súbita. Si nosotros tenemos un desprendimiento de retina, ni que hablar
de la oclusión de la arteria central de la retina que estamos viendo acá. La mácula en cereza, neuropatía óptica isquémica, una papilitis, etc. Y ahora, pregunta y respuesta. Este paciente se presenta con una disminución indolora de la visión en el ojo izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Quién dijo? Embolia. Vamos a otro. Antes que se enfríe la pizza. ¿Cuál es el diagnóstico? Fíjense, estos exudados tienen algunas otras lesioncitas acá. Puede ser. ¿Cuál es el diagnóstico? Ahí tienen ustedes, oclusión de la arteria central. No, porque tendría pálido y la imagen en cereza. Es una toxoplasmosis, es una neuritis óptica, no parece. Es una lesión de hepatita. Hipertriglicéridos. Exactamente. Perdón. Gracias, ya está. Gracias. ¿Y esa? Mancha cereza. ¿Están? Y esta última nada más para recordar eso que le pasó a ese homeless pobre. Una alianza. Y creo que terminamos. Bueno, chicos.